Hay cosas que damos por sentado, tradiciones que repetimos año tras año sin preguntarnos realmente de dónde vienen. Ponemos un árbol, compramos regalos, cantamos villancicos y hablamos del nacimiento de Jesús. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar si lo que celebramos cada diciembre tiene algo que ver con lo que realmente ocurrió hace más de 2000 años? La Navidad no es solo una celebración bonita, no es solo una tradición familiar, ni mucho menos es un invento comercial. Es una realidad histórica documentada que cambió el curso de la humanidad para siempre. Quiero que abras tu mente hoy, que dejes a un lado lo que crees saber y te sumerjas en el verdadero origen de la Navidad según la Biblia. No como un relato edulcorado, no como una historia infantil, sino como el acontecimiento que dividió la historia en dos. Porque ese bebé que nació en un lugar humilde no era un niño más. Era la promesa que llevaba siglos esperando cumplirse. Era la respuesta a una humanidad herida. Era Dios mismo tomando forma humana para caminar entre nosotros. Pero antes de adentrarnos en los textos sagrados, necesito que entiendas algo fundamental. Lo que estamos por explorar no es otra versión de la Navidad. Es el relato original, la fuente primaria de donde surgió todo lo demás. Cuando quitamos las capas de tradición, cuando apartamos los adornos y las luces, cuando dejamos de lado los villancicos y los regalos, ¿qué queda? La verdad histórica y espiritual de un evento que cambió el mundo para siempre. Y si estás viendo esto, no es casualidad. Quizás te has preguntado por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre, o por qué hay dos relatos distintos sobre el nacimiento en la Biblia, o quiénes eran realmente esos reyes magos que menciona la tradición. Hoy vamos a responder esas preguntas y muchas más. Vamos a separar el mito de la realidad, la tradición de la historia documentada, y lo que encontraremos podría sorprenderte, desafiarte y, espero, inspirarte a ver la Navidad con ojos completamente nuevos. Aunque parezca sorprendente, la palabra Navidad no aparece en la Biblia ni una sola vez. Tampoco hay evidencia de que los primeros cristianos celebraran el nacimiento de Jesús. De hecho, los únicos evangelios que narran el nacimiento son Mateo y Lucas, cada uno desde una perspectiva diferente pero complementaria. Pero antes de sumergirnos en estos textos, necesitamos entender el contexto histórico y espiritual en el que ocurrió este evento trascendental. Para cuando Jesús nació, el pueblo judío llevaba siglos esperando al Mesías prometido. Desde los tiempos de Abraham, pasando por Moisés, David y todos los profetas, Dios había estado anunciando la llegada de un Salvador. Isaías, uno de los profetas más importantes, escribió aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esta profecía en Isaías 7, versículo 14, es solo una de las muchas que apuntaban hacia el nacimiento de Jesús. Mientras tanto, el mundo había cambiado dramáticamente. Israel ya no era una nación independiente. Después de la conquista de Alejandro Magno y varios siglos bajo diferentes gobernantes, finalmente había caído bajo el dominio del Imperio Romano. En el tiempo del nacimiento de Jesús, Palestina estaba gobernada por Herodes el Grande, un rey títere puesto por Roma. Era un gobernante cruel y paranoico, conocido por matar a cualquiera que considerara una amenaza, incluyendo a varios miembros de su propia familia. Y en Roma, después de años de guerra civil, había emergido un nuevo tipo de gobernante, César Augusto, el primer emperador romano. Bajo su mandato, el imperio experimentó un periodo de relativa paz conocido como la Pax Romana. Pero esta paz venía con un precio: impuestos, servicio militar obligatorio y la constante presencia de soldados romanos en territorios ocupados como Judea. Es en este contexto político tenso donde la Biblia sitúa el nacimiento de Jesús, específicamente durante un censo ordenado por César Augusto. Lucas 2, versículos 1 al 3 dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados
cada uno a su ciudad. Este detalle histórico es crucial porque nos ayuda a entender por qué María y José, que vivían en Nazaret, una pequeña aldea en la región de Galilea, tuvieron que viajar a Belén, la ciudad ancestral de José, por ser descendiente del rey David. Y ese viaje, de aproximadamente 150 kilómetros a través de terreno montañoso, lo tuvieron que hacer con María en avanzado estado de embarazo. Pero esto no era una coincidencia ni un inconveniente casual. Era parte de un plan divino que se había profetizado siglos antes. El profeta Miqueas había escrito alrededor del año 700 antes de Cristo: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía en Miqueas 5, versículo 2, señalaba específicamente que el Mesías nacería en Belén, a pesar de que José y María vivían en Nazaret. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es esto? Un emperador romano, a miles de kilómetros de distancia, decreta un censo que obligaría a una pareja judía a viajar precisamente a la ciudad donde las profecías decían que nacería el Mesías. Los hilos de la historia humana y divina se entrelazan de manera sorprendente en este momento. Pero vayamos un poco más atrás en la historia. ¿Cómo llegaron María y José a estar en esta situación en primer lugar? Según el relato de Lucas, todo comenzó con la visita de un ángel a María, una joven virgen prometida en matrimonio a José. Lucas 1, del versículo 26 al 38, describe este momento crucial. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El ángel le anuncia a María que concebirá y dará a luz un hijo que debe ser llamado Jesús, que significa Yahvé salva, que será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La respuesta natural de María fue de confusión. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. La respuesta del ángel revela la naturaleza sobrenatural de este nacimiento. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este relato de la concepción virginal es fundamental en la comprensión cristiana de Jesús. No se trata simplemente de un nacimiento milagroso, sino de la encarnación misma de Dios. El Evangelio de Juan lo explica desde una perspectiva teológica más profunda. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mientras tanto, según el Evangelio de Mateo, José también recibió una visita angélica. Después de descubrir que María estaba embarazada y sabiendo que él no era el padre, José, siendo un hombre justo, había planeado romper el compromiso discretamente para no exponerla a la vergüenza pública o, peor aún, a la pena de muerte por adulterio según la ley judía. Pero Mateo 1, versículos 20 y 21 nos dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este pasaje es significativo porque conecta el nacimiento de Jesús directamente con su propósito: salvar a su pueblo de sus pecados. No era simplemente un gran maestro o un líder político que venía, era un salvador espiritual, alguien que abordaría el problema fundamental de la separación entre Dios y la humanidad. Mateo continúa explicando que todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, refiriéndose a la profecía de Isaías sobre la virgen que concebiría y daría a luz un hijo llamado Emanuel. Desde el principio, los autores de los evangelios estaban conscientes de que estaban documentando el cumplimiento de antiguas profecías,
no inventando una nueva historia. Con este telón de fondo podemos entender mejor la narración del nacimiento mismo. Lucas 2, versículos 6 y 7 nos da un relato sorprendentemente breve. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La brevedad de este pasaje contrasta fuertemente con la importancia del evento que describe. No hay descripciones elaboradas, no hay detalles sobre dolores de parto o parteras, no hay menciones de animales rodeando la escena, aunque los inferimos por la presencia del pesebre. Solo la simple declaración de que María dio a luz, envolvió al bebé en pañales y lo puso en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón o posada. Este detalle del pesebre ha captado la imaginación de los cristianos durante siglos. Un pesebre es un comedero para animales, lo que sugiere que Jesús nació en un establo o en un lugar donde se guardaban animales. Algunos estudiosos sugieren que podría haber sido una cueva usada para albergar animales, algo común en esa región. Otros señalan que la palabra griega kataluma, traducida como mesón o posada, podría referirse a la habitación de huéspedes de una casa privada, lo que significaría que Jesús nació en una casa, pero fue puesto en un pesebre porque la habitación principal estaba llena. Sea cual sea la interpretación exacta, el mensaje es claro. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios encarnado, entró en el mundo no en un palacio con lujos, sino en las condiciones más humildes. El contraste entre quién era Jesús y cómo vino al mundo es uno de los temas más poderosos de la narrativa navideña. Mientras el mundo dormía, ajeno al evento cósmico que acababa de ocurrir, Dios se aseguró de que hubiera testigos. Lucas continúa su narración. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Los pastores no eran figuras prominentes en la sociedad judía. De hecho, debido a su constante contacto con animales, a menudo eran considerados ceremonialmente impuros y estaban entre los estratos más bajos de la sociedad. Sin embargo, estos son los primeros a quienes Dios elige anunciar el nacimiento de su Hijo. El mensaje no podría ser más claro. Este Salvador viene para todos, incluyendo, quizás especialmente, para los marginados y rechazados. El anuncio angélico a los pastores es uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente, nos dice Lucas, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta explosión de alabanza celestial subraya la importancia cósmica de lo que acaba de ocurrir. Dios ha entrado en la historia humana de una manera nueva y definitiva. Los pastores responden inmediatamente: vamos pues ahora hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Al llegar, encuentran a María, a José y al bebé acostado en el pesebre, exactamente como se les había dicho. Luego, habiendo visto, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Se convierten en los primeros evangelistas, los primeros en compartir las buenas nuevas del nacimiento del Salvador. Mientras tanto, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esta breve frase nos da una perspectiva íntima sobre la madre de Jesús. A pesar de los eventos extraordinarios que la rodeaban, su respuesta fue una de reflexión tranquila y contemplación, tratando de comprender el significado de todo lo que estaba sucediendo. Este es el relato de Lucas sobre el nacimiento, centrado en el anuncio angélico a María, el nacimiento en Belén
y la visita de los pastores. Pero el Evangelio de Mateo nos ofrece otra perspectiva, centrándose en diferentes personajes y eventos que rodean el nacimiento de Jesús. Después de describir brevemente cómo José aceptó tomar a María como esposa a pesar de su embarazo, Mateo pasa directamente a lo que sucedió después del nacimiento. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos magos o sabios, dependiendo de la traducción, han sido tema de muchas especulaciones a lo largo de los siglos. La tradición popular los ha convertido en 3 reyes, pero el texto bíblico no especifica ni su número ni su estatus real. La palabra griega magoi sugiere que eran astrólogos o sacerdotes zoroastrianos, probablemente de Persia o Babilonia, regiones al este de Israel. Eran estudiosos de los cielos, y algo en las estrellas les había indicado el nacimiento de un rey judío extraordinario. La reacción del rey Herodes ante esta noticia fue de alarma. Se turbó y toda Jerusalén con él, nos dice Mateo. Herodes era extremadamente paranoico sobre posibles amenazas a su trono, hasta el punto de haber ejecutado a varios de sus propios hijos por sospechas de conspiración. La idea de que había nacido un rey de los judíos era una amenaza directa a su poder. Herodes convocó a los principales sacerdotes y escribas para preguntarles dónde debía nacer el Cristo según las profecías. Ellos no dudaron en su respuesta, citando la profecía de Miqueas sobre Belén. Es fascinante notar que los líderes religiosos judíos conocían perfectamente las profecías sobre el Mesías, pero no mostraron interés en ir a verlo ellos mismos cuando se les informó que podría haber nacido. Herodes entonces llamó en secreto a los magos y les preguntó exactamente cuándo había aparecido la estrella, tratando de determinar la edad exacta del niño. Luego los envió a Belén, pidiéndoles que le informaran una vez que encontraran al niño, para que yo también vaya y le adore. Esta, por supuesto, era una mentira. Herodes no tenía intención de adorar a este potencial rival, sino de eliminarlo. Los magos siguieron la estrella hasta que se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con extremada alegría. Hay algo profundamente conmovedor en esta imagen de estudiosos extranjeros que viajan cientos de kilómetros siguiendo una señal celestial, experimentando una alegría abrumadora al encontrar finalmente al niño que buscaban. Mateo 2, versículo 11 nos dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Nótese que a diferencia de la escena tradicional del nacimiento que combinamos a partir de ambos evangelios, los magos encontraron a Jesús en una casa, no en el lugar donde había nacido. Dado el tiempo que les habría tomado viajar desde su tierra natal hasta Belén, es probable que su visita ocurriera semanas o incluso meses después del nacimiento, cuando José y María ya habían encontrado un alojamiento más permanente. Los 3 regalos que trajeron han sido interpretados simbólicamente a lo largo de los siglos. El oro, un regalo digno de un rey, reconociendo la realeza de Jesús. El incienso, usado en adoración religiosa, reconociendo su divinidad. Y la mirra, una especia utilizada en embalsamamiento, presagiando su futura muerte sacrificial. Aunque estas interpretaciones no aparecen explícitamente en el texto bíblico, ciertamente capturan aspectos importantes de quién era Jesús y para qué había venido. A continuación, Mateo introduce un giro dramático en la historia. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. De manera similar, un ángel advierte a José en un sueño: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. José obedece inmediatamente, levantándose en la noche y llevando a su familia a Egipto,
donde permanecerían hasta la muerte de Herodes. Mientras tanto, cuando Herodes se dio cuenta de que los magos no regresaron, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Este horrible acto, conocido como la matanza de los inocentes, no está registrado en fuentes históricas fuera de la Biblia, pero es totalmente consistente con el carácter de Herodes, según lo que sabemos de él por otras fuentes. Mateo ve esto como el cumplimiento de otra profecía, esta vez de Jeremías. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Después de la muerte de Herodes, un ángel vuelve a aparecer a José en un sueño, diciéndole que es seguro regresar a Israel. Sin embargo, al enterarse de que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea, José temió ir allí y, avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Esta es la última referencia a la infancia de Jesús en el Evangelio de Mateo. Salvo un episodio en Lucas cuando Jesús tenía 12 años, los evangelios guardan silencio sobre su crecimiento hasta que inicia su ministerio público alrededor de los 30 años. Estos dos relatos, el de Lucas y el de Mateo, constituyen todo lo que la Biblia nos dice directamente sobre el nacimiento de Jesús. No mencionan la fecha del nacimiento, no hablan de un buey y un asno presentes en el establo, no describen a los magos como reyes, ni especifican que eran 3. Muchos de estos detalles que asociamos con la Navidad provienen de tradiciones posteriores, no del texto bíblico mismo. Entonces, ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre si la Biblia no menciona esta fecha? La respuesta es fascinante y nos habla de cómo el cristianismo temprano interactuó con la cultura que lo rodeaba. Los primeros cristianos no celebraban el nacimiento de Jesús. De hecho, hasta alrededor del siglo III o IV, el enfoque principal estaba en su muerte y resurrección, no en su nacimiento. La primera mención de una celebración del nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre, proviene de un documento romano del año 336, y la primera vez que esta fecha fue reconocida oficialmente por la Iglesia fue bajo el Papa Julio I, alrededor del año 350. ¿Por qué elegir el 25 de diciembre? Muchos historiadores señalan que esta fecha coincide con el festival romano del Sol Invictus, Sol Invicto, una celebración pagana del solsticio de invierno y el renacimiento del sol cuando los días comienzan a alargarse nuevamente. También coincidía aproximadamente con las Saturnales romanas, un período de celebraciones, intercambio de regalos y festejos. Algunos sugieren que la Iglesia eligió esta fecha para cristianizar estas festividades paganas, proporcionando una alternativa cristiana a las celebraciones existentes. Otros argumentan que la Iglesia calculó la fecha basándose en la creencia de que los grandes profetas murieron en la misma fecha en que fueron concebidos. Si Jesús murió alrededor de la Pascua, en marzo o abril, y fue concebido en la misma fecha, entonces habría nacido 9 meses después, alrededor de diciembre. Sea cual sea la razón, está claro que la fecha del 25 de diciembre no tiene base en el texto bíblico y probablemente no refleja la fecha real del nacimiento de Jesús. De hecho, hay razones para creer que Jesús no nació en invierno en absoluto. Por ejemplo, Lucas menciona que los pastores estaban en los campos vigilando sus rebaños de noche, algo que generalmente no sucedería durante los fríos meses de invierno en Judea. Además, sería lógico que un censo no se llevara a cabo en invierno, cuando viajar era más difícil. Hay otro detalle interesante que a menudo pasamos por alto. La Biblia nunca menciona el año exacto del nacimiento de Jesús, pero podemos hacer algunas estimaciones basadas en los datos que tenemos. Sabemos que nació durante el reinado de Herodes el Grande, quien murió en el año 4 antes de Cristo, según nuestro calendario actual. Esto significa que Jesús debió nacer entre el 6 y el 4 antes de Cristo. ¿Te parece extraño? Cristo naciendo antes de Cristo.
Esta aparente contradicción se debe a un error de cálculo hecho por Dionisio el Exiguo, un monje del siglo VI que creó nuestro sistema de calendario después de Cristo, después de Cristo y antes de Cristo, antes de Cristo. Calculó incorrectamente la fecha de la fundación de Roma y por lo tanto el reinado de Herodes, lo que resultó en una discrepancia de varios años. Todo esto nos lleva a una realidad fundamental. La fecha exacta del nacimiento de Jesús no es lo importante en la narrativa bíblica. Lo que importa es el significado del evento. Dios se hizo hombre, entró en nuestra realidad, en nuestra historia, en nuestras luchas. Ese es el corazón de la Navidad según la Biblia. Y esto nos trae de vuelta al propósito de esta celebración. Más allá de las fechas, más allá de las tradiciones, más allá incluso de cómo visualizamos la escena del nacimiento, el mensaje central es este: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo de Juan 3:16, aunque no forma parte de la narrativa del nacimiento, captura perfectamente el significado de la Navidad. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. El nacimiento de Jesús no fue un evento aislado, sino parte de un plan divino mayor para reconciliar a la humanidad con Dios. Para entender completamente el significado de la Navidad según la Biblia, tenemos que mirar no solo el nacimiento, sino todo el arco de la vida de Jesús. El apóstol Pablo lo expresa bellamente en su carta a los Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje captura lo que los teólogos llaman la kenosis o autovaciamiento de Cristo. La persona que nació en ese pesebre en Belén era nada menos que Dios mismo, despojándose voluntariamente de su gloria y privilegio divinos para tomar la forma de un ser humano vulnerable, y no cualquier ser humano, sino uno nacido en la pobreza, en una nación ocupada, destinado a una vida de dificultades que culminaría en una muerte brutal en la cruz. ¿Por qué haría Dios algo así? La respuesta, según la Biblia, es amor. Un amor tan inmenso, tan incomprensible, que está dispuesto a sacrificarlo todo por el amado. Un amor que no se contenta con estar distante, sino que quiere experimentar nuestras vidas desde dentro, compartir nuestros dolores y alegrías, vivir y morir como uno de nosotros. Es por eso que la Navidad no puede entenderse completamente sin la Pascua. El pesebre apunta hacia la cruz. El niño envuelto en pañales es el mismo que sería envuelto en vendas funerarias. Los regalos de los magos, especialmente la mirra usada en entierros, presagian su muerte. Incluso la matanza de los inocentes ordenada por Herodes es un sombrío recordatorio de que Jesús nació en un mundo violento y cruel, un mundo que necesitaba desesperadamente la salvación que él traería. Esta es la razón por la que los evangelios no se detienen en los detalles pintorescos del nacimiento. Su objetivo no es proporcionarnos una escena navideña sentimental, sino mostrar cómo el nacimiento de Jesús cumplió las antiguas profecías y formó parte del plan de Dios para redimir a la humanidad. Es interesante notar cómo los diferentes evangelios abordan el nacimiento. Marcos, el evangelio más antiguo según la mayoría de los eruditos, no menciona el nacimiento en absoluto, comenzando con el bautismo de Jesús cuando era adulto. Juan, el evangelio más teológico, no describe el nacimiento físico, sino la encarnación en términos cósmicos. En el principio era el Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mateo y Lucas son los únicos que dan detalles sobre el nacimiento, cada uno enfatizando diferentes aspectos según su audiencia y propósito. Mateo, escrito principalmente para judíos, enfatiza el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y la genealogía de Jesús trazada a través de David, mostrando su derecho al trono de Israel. Lucas, escribiendo para gentiles, enfatiza la universalidad del mensaje de Jesús,
mostrando cómo su nacimiento fue anunciado tanto a judíos, los pastores, como a gentiles, implícitamente a través de los magos. Estos diferentes enfoques nos recuerdan que la historia de la Navidad no es un simple relato lineal, sino una verdad multifacética que puede abordarse desde múltiples ángulos. Como un diamante que revela diferentes colores según cómo se mire a la luz, el nacimiento de Jesús revela diferentes aspectos de su persona y misión según la perspectiva desde la que se contemple. Ahora bien, habiendo examinado lo que la Biblia realmente dice sobre el nacimiento de Jesús y habiendo reflexionado sobre su significado más profundo, ¿cómo afecta esto a nuestra celebración de la Navidad hoy? Primero, nos recuerda que la esencia de la Navidad no está en la fecha, ni en las tradiciones, ni siquiera en los detalles específicos de cómo ocurrió el nacimiento. Está en el increíble hecho de que Dios se hizo humano por amor a nosotros. Si esto es verdad, entonces es algo que vale la pena celebrar, independientemente de cuándo o cómo decidamos hacerlo. Segundo, nos desafía a mirar más allá de las imágenes idealizadas y sentimentales que a menudo asociamos con la Navidad. La realidad del nacimiento de Jesús fue probablemente mucho más cruda, incómoda y ordinaria de lo que imaginamos. Vino a un mundo real, con problemas reales, para personas reales. No huyó de la complejidad y el dolor de la experiencia humana. Se sumergió directamente en ella. Tercero, nos invita a ver la Navidad no como un evento aislado, sino como parte de la gran historia de la redención que Dios ha estado tejiendo a lo largo de la historia humana. Desde las promesas a Abraham, pasando por la liberación de Israel de Egipto, la monarquía de David, las profecías de los profetas, hasta el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y más allá, hacia la promesa de su regreso y la renovación final de todas las cosas. La Navidad es un capítulo crucial en esta historia más grande. Cuando profundizamos en los detalles del relato bíblico, descubrimos que hay ciertos aspectos que a menudo pasamos por alto en nuestras celebraciones navideñas tradicionales. Por ejemplo, la tensión política que existía en el momento del nacimiento de Jesús. El anuncio de que había nacido un rey de los judíos era profundamente político en un contexto donde Israel estaba bajo ocupación romana y donde Herodes, un rey títere, se aferraba celosamente a su poder. El anuncio angélico a los pastores, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, contrastaba fuertemente con la propaganda romana que proclamaba la paz y seguridad bajo César Augusto. El Evangelio estaba presentando un reino alternativo, uno que no se basaba en la fuerza militar y la opresión, sino en la paz que viene de la reconciliación con Dios. Otro aspecto que a menudo se pasa por alto es el papel de las mujeres en la narrativa del nacimiento. En una sociedad donde las mujeres tenían poco estatus, es significativo que Lucas dedique tanto espacio a las experiencias de María y su pariente Isabel. El Magnificat, el canto de alabanza de María después de que el ángel le anunciara que llevaría al Mesías, es uno de los pasajes más revolucionarios de la Biblia, hablando de cómo Dios derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Del mismo modo, la inclusión de mujeres en la genealogía de Jesús en Mateo, Tamar, Rahab, Ruth, la esposa de Urías, Betsabé, todas mujeres con historias complicadas, algunas de ellas no judías, es un poderoso indicador de que el reino de Dios era inclusivo de una manera que desafiaba las normas sociales de la época. Y luego está el tema de la humildad, el nacimiento en condiciones humildes, los primeros testigos siendo pastores de bajo estatus, la huida a Egipto como refugiados. Todo esto habla de un Dios que se identifica no con los poderosos y privilegiados, sino con los marginados y vulnerables. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer lo expresó poderosamente: Dios no se avergüenza de la bajeza humana, entra directamente en ella. Dios está donde nosotros estamos, pero nosotros no estamos donde Dios está. Estas dimensiones del relato navideño desafían nuestra tendencia a domesticar la Navidad, a convertirla en una celebración cómoda y segura que no perturba el status quo.
el Dios que entró en nuestro mundo en la forma de un bebé vulnerable, vino a inaugurar un reino que voltearía al mundo de cabeza, donde los primeros serían últimos y los últimos primeros. Tal vez una de las implicaciones más profundas de la historia de la Navidad es cómo desafía nuestra comprensión de Dios. En muchas tradiciones religiosas, Dios se concibe como distante, inalcanzable, intocable. Pero el cristianismo presenta a un Dios que está dispuesto a entrar en las limitaciones y vulnerabilidades de la experiencia humana. Un Dios que conoce de primera mano lo que significa sentir hambre, sed, cansancio, tentación e incluso el abandono y la muerte. Como lo expresa bellamente el escritor de la carta a los Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este es el asombroso mensaje de la Navidad, que el Dios que creó las galaxias eligió experimentar la vida a través de los ojos, los oídos, las manos y el corazón de un ser humano. Y esto nos lleva a un aspecto final que quiero considerar: el papel de los extranjeros en la historia de la Navidad. Los magos que vinieron del Oriente eran por definición forasteros, no eran judíos, y su práctica de la astrología habría sido vista con sospecha por los judíos observantes de la ley. Sin embargo, Dios los guió a través de una estrella, y fueron ellos, no los líderes religiosos de Israel, quienes viajaron lejos para adorar al recién nacido rey. De manera similar, la huida a Egipto convirtió a la Sagrada Familia en refugiados, dependientes de la hospitalidad de un país extranjero. Esto ocurrió en un momento en que las tensiones entre los judíos y los egipcios tenían una larga y complicada historia. Estas inclusiones no son accidentales. Señalan una verdad central en la misión de Jesús, que había venido no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Como Pablo escribiría más tarde, en Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Cuando consideramos lo que la Biblia realmente enseña sobre la Navidad, nos encontramos con un evento mucho más complejo, desafiante y transformador de lo que a menudo presentamos en nuestras celebraciones. No es simplemente una historia linda sobre un bebé en un pesebre, sino un relato de cómo Dios entró audazmente en nuestro mundo conflictivo para comenzar un proceso de redención y reconciliación que continúa hasta el día de hoy. La Navidad, vista a través de los lentes de la narrativa bíblica, nos desafía a repensar no solo cómo celebramos, sino cómo vivimos. Nos invita a ver al mundo y a nosotros mismos como Dios los ve, dignos de un amor tan grande que cruzaría el abismo entre lo divino y lo humano. En una época en que la Navidad a menudo se reduce a un frenesí de compras, comidas y decoraciones, la Biblia nos llama a algo más profundo: a maravillarnos ante el misterio de la encarnación, a regocijarnos en el amor incomprensible de Dios y a vivir de manera que refleje el reino que Jesús vino a inaugurar. ¿Qué significa eso prácticamente? Significa recordar a los olvidados, así como Dios recordó a los pastores. Significa dar la bienvenida al extranjero, como Egipto dio la bienvenida a la Sagrada Familia. Significa desafiar los sistemas de poder que oprimen, como María cantó en su Magnificat. Y significa, sobre todo, abrirse a la posibilidad transformadora de que Dios esté presente en los lugares y personas más inesperados, incluso en nosotros mismos. Porque la verdadera maravilla de la Navidad es que no es solo un evento histórico que ocurrió hace 2000 años en un rincón distante del Imperio Romano. Es una invitación continua a hacer espacio en nuestras vidas como el mesón no lo hizo, para el Dios que todavía busca nacer en nuestros corazones y en nuestro mundo hoy. Y esta invitación continúa resonando a través de los siglos. Cuando Mateo escribe sobre los magos que se regocijaron con extremada alegría al ver la estrella detenerse sobre el lugar donde estaba el niño, no está simplemente registrando un hecho histórico. Está capturando la alegría que debería caracterizar nuestro propio encuentro con Cristo. Una alegría que sobrepasa todo entendimiento. Una alegría que persiste incluso en medio del sufrimiento. Una alegría que proviene de saber que ya no estamos solos en nuestra humanidad. Del mismo modo, cuando Lucas escribe que María,
guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, nos invita a hacer lo mismo, a tomarnos el tiempo para reflexionar profundamente sobre el significado de estos eventos, para permitir que transformen nuestra comprensión de quiénes somos y de quién es Dios. Y ahora, habiendo explorado lo que la Biblia realmente dice sobre el nacimiento de Jesús, volvamos a la pregunta con la que comenzamos. ¿Qué significa todo esto para nuestra celebración de la Navidad hoy? Creo que nos invita a un equilibrio. No hay nada inherentemente erróneo en muchas de las tradiciones que hemos desarrollado. Los árboles y luces, los villancicos y regalos, las reuniones familiares y las comidas festivas. Estas cosas pueden enriquecer nuestras vidas y fortalecer nuestros lazos comunitarios, pero necesitan estar arraigadas en una apreciación de la verdad central que celebramos: el impresionante acto de amor de Dios al entrar en nuestra humanidad. Como dijo C.S. Lewis, el Hijo de Dios se hizo hombre para capacitar a los hombres para hacerse hijos de Dios. Esta es la verdadera magia de la Navidad, un misterio mucho más profundo que cualquier encanto estacional que podamos cultivar con decoraciones y tradiciones. Cuando entendemos esto, la Navidad se convierte no solo en una celebración de algo que sucedió hace mucho tiempo, sino en una celebración de algo que todavía está sucediendo hoy: la continua entrada de Dios en nuestro mundo y en nuestras vidas, ofreciéndonos el regalo de la presencia divina en medio de nuestras alegrías y dolores cotidianos. Uno de los grandes temas del Evangelio de Juan es que la luz brilla en las tinieblas. La Navidad nos recuerda que por muy oscuro que parezca nuestro mundo, hay una luz que las tinieblas no pueden vencer. Esta luz tomó forma humana en un pesebre en Belén, brilló a través de una vida de servicio desinteresado y resplandecería aún más intensamente a través de la cámara de tortura de la cruz y la tumba vacía de la resurrección. Y esta luz sigue brillando hoy, ofreciendo esperanza, sanación y un hogar para todos los que están dispuestos a recibirla. Como dice Juan, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el corazón del mensaje navideño según la Biblia. No que un bebé nació, sino que Dios vino. No que un buen maestro o ejemplo moral apareció en la escena, sino que el creador del universo se hizo criatura. No que se nos haya dado otro conjunto de reglas o enseñanzas religiosas, sino que se nos ha ofrecido una relación con el Dios que nos amó lo suficiente como para compartir nuestra condición humana. En un mundo que a menudo parece dividido por diferencias políticas, religiosas, étnicas y económicas, la Navidad nos presenta la posibilidad de unidad en torno a un amor que trasciende todas estas divisiones. Un amor que se manifestó en la vulnerabilidad de un bebé y que alcanzaría su expresión máxima en la vulnerabilidad última de la cruz. Este es el tipo de amor que puede transformar no solo corazones individuales, sino sistemas enteros, sociedades e incluso la historia misma. Un amor que no impone, sino que invita, que no domina, sino que sirve, que no acapara, sino que se da a sí mismo. Y aquí es donde encontramos una conexión profunda entre la primera y la segunda venida de Cristo. La Biblia habla no solo de su venida como un bebé en Belén, sino de su promesa de regresar para completar la obra de redención y renovación que comenzó. En su primera venida vino en humildad y vulnerabilidad. En su segunda, la Biblia promete que vendrá en gloria y plenitud. Este patrón de ya pero todavía no es central para la comprensión cristiana de la historia. El reino de Dios ya ha sido inaugurado a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, pero aún no ha llegado a su plena realización. Vivimos en el espacio intermedio, donde estamos llamados a ser agentes de ese reino, trabajando hacia la visión de un mundo donde el amor, la justicia y la paz de Dios sean realidades tangibles. La Navidad, entonces, no es solo una mirada hacia atrás a un evento histórico, sino también una mirada hacia adelante a un futuro prometido. Celebramos no solo lo que Dios ha hecho, sino también lo que Dios está haciendo y lo que Dios promete hacer. Y en esa celebración encontramos una invitación a participar en la obra continua de Dios en el mundo.
Así como Dios entró en nuestra humanidad en Jesús, nosotros estamos llamados a participar en la divina naturaleza a través de Él. Como escribe Pedro en su segunda epístola, somos invitados a ser participantes de la naturaleza divina, a ser transformados a través de una relación íntima con el Dios que eligió compartir nuestra humanidad. Esta es la buena noticia de la Navidad, que el abismo entre lo divino y lo humano ha sido cruzado no por nuestros esfuerzos por ascender a Dios, sino por la decisión de Dios de descender a nosotros. Como lo expresó hermosamente el teólogo Karl Barth, el pesebre y la cruz así están unidos. Cuando los pastores regresaron de su visita al pesebre, Lucas nos dice que glorificaban y alababan a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Nuevamente, esto no es simplemente un registro histórico, sino un modelo para nuestra propia respuesta. Habiendo encontrado a Cristo, ya sea en el estudio de la Escritura, en el culto comunitario o en el rostro del necesitado, nosotros también estamos llamados a glorificar y alabar a Dios y a compartir lo que hemos visto y oído. Es por eso que en esta temporada, mientras disfrutamos de las tradiciones y celebraciones de la Navidad, podemos hacerlo con una conciencia más profunda del extraordinario misterio que conmemoramos. No solo un hermoso nacimiento, sino la encarnación misma de Dios. No solo un momento de alegría estacional, sino el punto de inflexión de la historia humana. No solo una historia que contamos una vez al año, sino una realidad que puede transformar cómo vivimos cada día. Y así, como los magos que venían de tierras lejanas, nosotros también nos acercamos a este misterio con asombro y reverencia. Como los pastores que abandonaron sus rebaños, nosotros también respondemos al anuncio celestial con urgencia y alegría. Y como María, nosotros también guardamos estas cosas y las meditamos en nuestros corazones, porque independientemente de los detalles exactos de cómo ocurrió, más allá de las tradiciones que hemos acumulado a lo largo de los siglos, a pesar de las diversas formas en que diferentes culturas han interpretado y celebrado este evento, la verdad central permanece. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la verdad que celebramos en Navidad. Esta es la realidad que ha cambiado el mundo. Este es el amor que todavía tiene el poder de transformar nuestras vidas hoy. Quiero compartir una reflexión final sobre el impacto duradero del relato bíblico de la Navidad. A lo largo de los siglos, estos textos han inspirado algunas de las expresiones artísticas más profundas de la humanidad, desde el Mesías de Händel hasta los frescos de Miguel Ángel, desde los villancicos tradicionales hasta las representaciones de la Natividad en todos los continentes. Han moldeado cómo entendemos la compasión, la humildad, la encarnación y el amor divino. Y lo más notable de todo es que estas antiguas palabras siguen hablando con frescura a cada nueva generación, a cada nuevo contexto. En tiempos de prosperidad nos recuerdan la importancia de la humildad y la generosidad. En tiempos de sufrimiento nos recuerdan que Dios conoce de primera mano el dolor humano. En tiempos de conflicto nos recuerdan la promesa de paz. En tiempos de división nos recuerdan que Dios vino para todos, sin distinción. Esta es la asombrosa relevancia de la historia de la Navidad. No es simplemente un relato histórico o un cuento edificante. Es una verdad viva que sigue hablando, desafiando, consolando y transformando. Y así, cuando celebramos la Navidad, ya sea con grandes reuniones familiares o en momentos tranquilos de reflexión personal, ya sea en magníficas catedrales o en humildes hogares, ya sea a través de tradiciones antiguas o de expresiones culturales contemporáneas, podemos hacerlo conscientes de que participamos en algo mucho más grande que nosotros mismos. Nos unimos a los pastores y a los magos, a María y José, a los ángeles y a incontables generaciones de creyentes que han meditado en el asombroso misterio de la encarnación. Y al hacerlo, nos volvemos parte de la historia continua de cómo Dios está obrando en el mundo. Porque la Navidad no es solo sobre lo que Dios hizo entonces, sino sobre lo que Dios está haciendo ahora
y lo que Dios promete hacer en el futuro. Es un recordatorio de que el Dios que entró en nuestro mundo en la forma de un bebé vulnerable continúa entrando en nuestras vidas hoy, invitándonos a ser transformados por un amor que no conoce límites. Y es por esto, en última instancia, que la historia de la Navidad sigue siendo relevante, sigue siendo poderosa, sigue siendo buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. No porque nos dé una excusa para celebrar y intercambiar regalos, sino porque nos dice algo fundamental sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros, y sobre la asombrosa posibilidad de una relación que trasciende el abismo entre lo divino y lo humano. Así que mientras celebramos esta temporada, recordemos las palabras del ángel a los pastores, palabras que todavía resuenan a través de los siglos. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es el corazón de la Navidad. Esta es la verdad que encontramos en la Biblia. Este es el mensaje que sigue cambiando vidas hoy.